Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesucristo demostró que realmente había resucitado de los muertos. Había demostrado que estaba vivo. Y la fe del cristiano es que creemos en un Cristo vivo. Que creemos que Cristo está vivo y que le servimos a un Dios vivo, que la muerte no lo pudo contener, que se levantó de la tumba. Jesucristo triunfó sobre la muerte, el primogénito de los muertos, y sembró un precedente, y un precedente de victoria. Un precedente de victoria para aquellos que le creen. Nosotros hemos creído por fe en Él como Salvador de nuestras vidas. Hemos creído que Él nos ha salvado. Pero un día esta fe llegará a su fin e iremos a vida eterna. Porque esta fe terminará. En Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que la fe que tenemos nos va a llevar a la salvación de nuestras almas. Por eso siempre hemos dicho que la lucha principal del enemigo de las almas es contra nuestra fe. Porque si debilita la fe, pues ya nosotros no caminamos en el orden de Dios. Vamos ahí al versículo 1 donde comenzamos, del capítulo 21, que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Si usted notó al final de esta lectura, pues dice que era la tercera vez que el Señor se le aparecía a sus discípulos. Después que Jesucristo resucita, tiene una serie de apariciones a los discípulos.
y estuvo 40 días en la tierra enseñándole a los discípulos. Las palabras después de esto se refiere a que ya la resurrección de Jesucristo había sido registrada. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 31, pues habla sobre que ya había sido la resurrección registrada. 7 discípulos estaban juntos. Ahora, según en Juan capítulo 20 y versículo 19, aparentemente los discípulos estaban en algún hogar ocultándose por miedo de los judíos. En algún lugar habían estado ocultándose en una casa porque tenían miedo de los judíos por todo lo que había sucedido. Pedro decide ir a pescar y los demás discípulos se unen con él para satisfacer las necesidades de comida. Si estaban escondidos en algún hogar, llega un momento donde necesitaban comida. Así que se unen para ir a pescar. Todo lo que estaban haciendo parecería que era para satisfacer una necesidad física para alimentarse, pero sería algo maravilloso. Terminaría en una gran lección de parte de Dios para estos discípulos. Cuando hemos decidido seguir al Señor y hemos decidido servirle, en algún momento los pasos que vamos dando se van a convertir en una gran experiencia con Dios. En una gran experiencia con el Dios que nos ha llamado. Dice, y aquella noche no pescaron nada. Nosotros debemos de aprender en este día que estos discípulos estuvieron la noche entera pescando. Toda la noche habían tratado de pescar, habían salido a buscar el sustento, pero no habían pescado absolutamente nada. Probablemente ellos sentían la responsabilidad de llevar el alimento a los demás. Y se sentían obligados a llevar ese alimento, pero no podían llevar absolutamente nada. Qué tremendo cuando sentimos una responsabilidad por nuestra familia. O sentimos una responsabilidad por algo que debemos de suplir. Y tratamos de buscarlo por todas partes. Y nos damos cuenta que no lo hemos podido hacer. Jesucristo había resucitado. Y estos discípulos debían de depender de Él. Cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, la autosuficiencia no tiene cabida en nuestras vidas. Y ahora no podemos depender de las habilidades nuestras, sino que tenemos que depender de Jesucristo. Si Él ha resucitado para nosotros, ya no vamos a proveer por nuestras propias fuerzas. Y esto es algo que debemos de mirarlo muy de cerca, porque algunos de nosotros cuando estábamos en el mundo nos creíamos muy hábiles para hacer ciertas cosas. Pero al tener a Jesucristo, a veces las personas echan a Cristo a un lado y comienzan a usar las mismas habilidades que tenían en el mundo, creyendo que ahora le va a funcionar de la misma manera. Y se dan cuenta que las cosas no están funcionando como ellos pensaban. Si en realidad Jesucristo ha resucitado en nosotros, debemos de aprender a depender de Él en todo. Porque cuando dependemos del Señor, tenemos una cobertura del cielo sobre nuestras vidas. Cuando hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, con nuestras propias habilidades, estamos en un blanco fácil para el enemigo de las almas. Porque ahora pertenecemos a Cristo. Somos pueblo de Dios. Él nos ha llamado, nos ha sacado de ese mundo y quiere bendecir nuestras vidas.
Y debemos de depender de Él en todo lo que hagamos. Escuche, iglesia, es muy posible, es muy probable que hace mucho tiempo estás intentando ciertas cosas y no las puedes obtener. Has estado luchando por algo por muchos años. Has estado luchando por algo por mucho tiempo, pero no lo estás obteniendo. Lo lindo de todo esto es que toda esa lucha que tú has tenido, todo lo que has estado luchando, va a llegar un momento que ahora que estás en Cristo, ahora que estás buscando del Señor, que Jesucristo va a usar esa experiencia que has tenido para que te des cuenta de que Él ha resucitado. Para que te des cuenta que Él está vivo. Para que te des cuenta que cuando Él llega las cosas cambian. Has tratado de resolver las situaciones con tus propias habilidades, pero nada está sucediendo. Nada está pasando. Si Él está y está resucitado para ti, entonces dependa de Él. Dependa de lo que Él hace con tu vida. Depende de lo que Él está haciendo. Sabe que cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, cuando fue sacado en el desierto, iba en el desierto. Si el Señor no se movía, ellos no se movían. Buscaban la aprobación del Señor, buscaban que Dios estuviera guiándolos, buscaran que Dios estuviera delante. Y hay un problema serio en muchos que a veces usan sus habilidades y dejan al Señor por allá atrás y van ellos delante de Dios, y así no hay bendición. Dios tiene que ir delante de nosotros, porque cuando Él nos mueve, cuando Él va delante nuestro, la bendición va a fluir de una manera poderosa y extraordinaria. Cuando alguien se pone en las manos del Señor, ya no estamos allá afuera. Ahora tenemos que dejarnos guiar por Él. Y hay veces que vemos y damos pasos equivocados porque pensamos: este es el lugar por donde debo de ir. Este es el lugar por donde Dios me ha mostrado. Y empiezan a sentir en el corazón hacer algo. Y el corazón empieza a engañarlos. Hay momentos donde sentimos que el Señor está con nosotros de una manera poderosa. Dios nos revela y nos dice: es aquí, es este el lugar, es esta la forma. Y usted dice: pero ¿cómo? Si no siquiera hay un camino. Porque Él hace camino donde no lo hay. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mire, dice el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando nosotros nos esforzamos demasiado en nuestras propias habilidades, Jesucristo va a estar ahí y no nos damos cuenta. Jesucristo está ahí y no nos damos cuenta que está ahí para ayudarnos. No nos damos cuenta que Él está. Su cuerpo estaba allí. Su presencia fue inmediata, repentina, inesperada. Allí estaba el Señor. Estaba amaneciendo. Los discípulos vieron una persona parada en la orilla, fue lo que vieron. Eso es lo que estaban mirando los discípulos. No fue una visión, no fue ni una alusión, sino que los discípulos vieron la persona y no pensaron nada extraño. No sabían que era Jesús. Cuando nos enfrascamos mucho en nuestras propias habilidades, perdemos la visión. Y sucede mucho en cristianos que llevan tiempo en las iglesias. Conocen el caminar cristiano, le sirven al Señor, han sido líderes por mucho tiempo y pierden la visión de depender de Dios. Y hacen las cosas por ellos mismos.
y han perdido la visión. Y la falta de visión puede ser un obstáculo. Y es un obstáculo para el crecimiento espiritual. Y es un obstáculo para acercarnos a Jesucristo. La falta de visión no nos deja llegar, no nos deja ver al Señor. Mire, quiero mostrarle algo, porque la falta de visión es algo que sucede dentro de las iglesias muchas veces y no nos damos cuenta. Y pensamos que estamos haciendo lo mejor. Y damos paso como nosotros entendemos. Y nos esforzamos por algo, nos esforzamos tanto y nunca resolvemos nada. Miren, venga conmigo un momento a Mateo capítulo 16, 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que lo que les había dicho, que no les había dicho que se guardase la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No entendían lo que le estaba diciendo Jesús. Estaban ahí. Jesucristo le había hablado sobre la levadura de los saduceos y los fariseos. Y ellos pensaban que le estaba hablando del pan terrenal. Porque la falta de visión no va a poder entender la persona lo que Dios está hablando. Jesucristo le estaba diciendo: no es del pan lo que estamos hablando. Estamos hablando de la doctrina de ellos, que no es la doctrina que yo les estoy enseñando. Es la doctrina de ellos la que no está correcta. ¿Y cuántas veces le hemos explicado a la iglesia: tenga cuidado lo que escucha? Tenga cuidado lo que usted oye. Y hay muchas personas que no se cuidan de la levadura de los fariseos. Y escuchan cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza. Y después son los problemas. Es más, usted tiene que tener una dirección correcta en Dios. Usted no puede estar escuchando cualquier tipo de cosa, porque cuando la visión está perdida, no te das cuenta. Y cuando usted da un paso en desobediencia, la visión está perdida. Ahí mismo después, si usted sigue leyendo, se da cuenta, porque hay una enseñanza maravillosa. Los discípulos estaban sin visión, pensando en un pan terrenal, en una comida terrenal. Y Jesús le está diciendo: no es eso, es la doctrina. La falta de visión no dejaba verlo, pero posterior, después de eso, vemos que Pedro tiene la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios. Así que como que los ojos se le abren y ahora tiene visión de Dios. Se lo reveló el Padre, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí mismo, si usted sigue leyendo después del verso 13, va a ver eso. Y me imagino que Pedro diría: bueno, ahora tengo la visión de Dios. Porque cuando habló de la levadura, ninguno supimos que estaba hablando de la doctrina. Así que estábamos sin visión, pero ahora tengo visión. Así que estaba confiado que tenía visión de Dios. Y si sigue leyendo, se da cuenta que después Jesucristo tuvo que reprenderlo, porque perdió la visión de nuevo. Cuando Jesucristo le dice que tenía que padecer de los ancianos, de los escribas, y padecer,
Y él agarró a Cristo y le dijo, de ninguna manera esto te suceda. Y Cristo tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Y muchas veces nos descuidamos en esto y perdemos la visión, y perder la visión es algo terrible. Muchas veces Cristo está y no lo vemos, no lo sentimos, no lo vemos obrando a nuestro favor. Y Cristo está ahí. Los discípulos que iban a Emaús, la Biblia dice que iban platicando, iban hablando sobre lo que había sucedido, la crucifixión de Cristo. Y Cristo comenzó a caminar con ellos y no se daban cuenta que era Cristo. Le ardía el corazón, pero no tenían la visión que Cristo estaba con ellos. Eliseo, en una ocasión, dice la palabra, que el rey de Siria tenía guerra contra el de Israel y le ponía emboscadas. Y Eliseo le avisaba al rey de Israel, no pases por tal sitio porque ahí están los sirios. Y entonces el rey de Siria dijo, aquí hay alguien que nos está traicionando. Porque el rey de Israel sabe dónde nosotros estamos. Así que le dijeron, no, nadie te está traicionando. Es que el profeta Eliseo está en Israel. Y ahora le dice, ¿dónde está? Le dice, está en Dotán. Y fueron a Dotán y sitiaron Dotán. Y el criado de Eliseo, cuando se asomó, comenzó a ver muchos carros que venían en contra de ellos. Y comenzó a ver el criado de Eliseo que estaban perdidos. La visión estaba perdida de este criado, porque cuando tenemos poca visión, cuando no tenemos visión, sentimos que estamos perdidos. Cuando no hay visión de Dios, sentimos de que las cosas se van a destruir. Y comenzamos a ver cuántos enemigos se han levantado contra nosotros. Cuán mal nos está yendo las cosas. Cuán terrible es la situación que estoy pasando. Y el criado de Eliseo, cuando miró, vio muchos carros que estaban rodeándolo. Y tuvo miedo. Y le dijo a Eliseo, Señor, ¿qué haremos? Pero Eliseo sí tenía la visión. La respuesta de Eliseo fue, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están contigo que los que están en contra, iglesia. Tienes que pararte en la brecha y creerle al Señor en este día que Dios es todopoderoso y que obra a tu favor. Aleluya. Y entonces Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos al criado. Y cuando Eliseo oró, los ojos del criado fueron abiertos. Y vio que habían tantos carros de fuego protegiéndolos y cuidándolos. Vio tanta unción, vio tanto poder de Dios. Necesitamos que en este día los ojos del Espíritu sean abiertos y que usted vea la gloria de Dios, porque el enemigo de las almas te ha tirado dardos, te ha tirado pensamientos donde estás pensando que ya no hay más remedio, que ya todo se acabó, que ya lo perdiste todo. Pero es bueno que en este día los ojos del Espíritu sean abiertos para que vea que todo lo que está ocurriendo Dios lo convertirá en una gran victoria. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Oh, yo no sé, si yo estuviera escuchando esta palabra ahí, yo creo que me levantaría y brincaría, porque el Dios que le servimos es poderoso. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 21 y versículo 5. Y les dijo, bueno, vamos desde el verso 3. Simón Pedro les dijo,
voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él le dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Usted debe recordar que estos discípulos habían sido pescadores antes de ser llamados a servir a Jesús. Que estos discípulos conocían muy bien la pesca. Conocían muy bien sobre esto. No habían pescado absolutamente nada, pero lo habían intentado. No habían pescado absolutamente nada, pero estaban en el lugar donde podían pescar. Aleluya. Creo que ya el Señor comenzó a revelársele a su vida. Creo que el Señor comenzó a revelársele ya. Estaban en el lugar donde podían pescar. Imagínense que de momento los discípulos hubiesen ido a pescar dentro de un monte seco donde no hay agua. Piense un momento eso. Piense que usted va a buscar una bendición de Dios para que Dios te bendiga, que le estás pidiendo a Dios y estás en un bar tomando cerveza. Aleluya. Piense que usted quiere buscar la bendición de Dios, que Dios lo bendiga, pues no se congrega. Y Dios está conmigo. Dios está conmigo, no importa, yo no tengo que congregarme. Y usted sabe que es mentira. Pastor, como usted me descubre los pensamientos. Aleluya. Porque yo pasé por eso también. Cuando alguien quiere pescar, tiene que estar en el lugar donde se pesca. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea Cristo. Es probable que usted esté en el lugar donde se pesca. Hoy está en el lugar donde se pesca. Pero es probable que no está recibiendo todavía, no has pescado nada. Hace tiempo que estás viniendo a la iglesia y estás pidiéndole al Señor, pero nada has recibido todavía. Y tus pensamientos están toda la noche pescando. 2 años orando por esto. 6 meses de rodilla ante el Señor. Y no he recibido nada. Aleluya. Hoy es el día que el Señor se te aparece. Hoy es el día de la bendición de Dios. Estás en el lugar donde se pesca. Estás en el lugar donde hay bendición. Estás en el lugar donde hay sanidad. Estás en el lugar donde hay prosperidad. Estás en el lugar donde la bendición fluye. Oh, gloria sea Cristo. El trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Alabado sea Cristo. Estaban en el lugar donde podían pescar, pero no habían pescado nada. Toda la noche habían tratado de pescar, pero no lo habían podido hacer. Sin embargo, por estar en el lugar donde se podía pescar, Jesucristo dijo, hay que atenderlos. Hay que atenderlos porque ellos están en el lugar donde se puede pescar, han estado pescando toda la noche y yo no los voy a dejar desamparados. Yo no los voy a dejar así. Yo no los voy a dejar a ellos sin pesca. Ellos lo que van a entender es que no pueden pescar sin mí. No puedes estar en la iglesia creyendo que vas a recibir el milagro porque eres más espiritual que los demás. Así no es. Cuando estás en la iglesia y quieres recibir el milagro, tienes que saber que tienes que depender de Él de una manera especial. Meterte a buscar su rostro. Aleluya.
Oh, gloria sea Cristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué tremenda experiencia. Estaba mostrando su poder divino. Le estaba diciendo, dice en el verso 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Le hubiese podido decir ahí al maestro, no, a la derecha no, a la izquierda. Mire, Pedro se tiene que haber acordado. Cuando Jesucristo se le presentó y le dijo, boga mar adentro. Boga mar adentro, que habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada también. Pero tiene que haberse acordado cuando Jesús le dijo, boga mar adentro. Y Pedro podía haberle dicho ahora, no, la otra vez tú me dijiste que yo bogara mar adentro. Y que allá adentro es donde estaban los peces. Y que allá adentro estaba la bendición. Si tú me lo dijiste una vez, ¿cómo me dices ahora que tira la red aquí a la derecha? Podía haberle dicho así. Hay muchos cristianos que quieren que Dios le conteste la oración y empiezan a ponerle objeción. No, así no. No, si aquí a la derecha yo lo tiré, toda la noche estuve tirándolo aquí. Que vuelva yo a levantarme en la madrugada con tantos días que Él me ha levantado en la madrugada orando. Y ahora me vas a decir que haga lo mismo si a eso lo he hecho 1000 veces. Hermano mío, ¿quieres bendición? Pastor, es que ya ha orado por eso. Ya lo que usted me está diciendo que haga. A veces nos reunimos con alguien y le digo, hermano, usted lo que debe hacer es esto. Ay, pastor, si eso lo he hecho ya 1000 veces. Sí, pero no es lo que hiciste, es ahora. Ahora es que está la bendición. Es ahora cuando Dios quiere que lo haga, porque ahí es que vas a recibir esa bendición. ¿Y cuántas veces le ponemos objeciones al Señor? Y le ponemos al Señor los límites. Le decimos, no, Señor, ya yo esto lo hice. Pedro hubiese podido decir, Señor, no lo voy a tirar a la derecha, porque es que ya aquí no hay nada. Si nosotros estuvimos la noche entera tratando de pescar y ha sido todo terrible, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Hay muchas excusas que los cristianos dan para recibir bendición de Dios, creyendo que Dios se va a acomodar a nuestro plan. Y queremos que Dios se acomode a nuestro plan y de la manera que nosotros queremos. Y Dios dice, no, te vas a acomodar tú al mío. Aleluya. Y cuando te acomodas al del Señor, las cosas cambian. El poder de Cristo controla todas las cosas. Y no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Mire, sabemos que allí en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, a partir del verso 22, narra también cuando Cristo venía caminando sobre el agua, cuando caminaba sobre el mar. También vemos como en Mateo capítulo 21, a partir del verso 18, cuando el Señor da una orden y se seca la higuera, porque Él lo controla todo. Y allí en Marcos capítulo 4, a partir del verso 39, en el verso 39, vemos que Jesús calma la tempestad. Nuestro Dios tiene poder para hacer las cosas que son imposibles para usted, Él hacerlas posibles. Lo que usted necesita es creer esto. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud que estuvo frente al Mar Rojo, Moisés llegó un momento que no sabía qué hacer. Se sentía perdido. Y Dios le dijo, dile al pueblo que marchen, extiende tu vara sobre el mar. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Es posible que el pueblo haya pensado, ¿cómo vamos a pasar por ese mar en seco? Un mar que está tan profundo. Y muchas veces vemos los obstáculos como impasables, como que no puedo pasarlo, como que estás chocando contra una pared. Y tienes que comenzar a cambiar tus pensamientos en este día, a creerle al Señor. Que el Señor todo lo que está haciendo es para bendecir tu vida. Fíjese, Juan supo que era el Señor, pero lo supo por el milagro de saber dónde estaban los peces.
Cuando Juan se da cuenta que era el Señor, fue porque el Señor le dice, tira la red a la mano derecha. Entonces Juan de inmediato dice, cuando ve que la red tenía peces, el único que puede saber dónde estaban esos peces es el Señor. Aleluya. El único que puede saber cuáles son los pasos que usted tiene que dar es el Señor. Juan se convence de que era el Señor porque le dijo, tira la red a la derecha, y ahí había peces. Si habían estado pescando toda la noche, no habían pescado absolutamente nada. Y ahora le dice, tira la red a la derecha y hay peces. Pues Juan de inmediato tiene la revelación, dice, este no puede ser alguien más que Jesús. Sin embargo, no habían sentido su presencia. No habían sentido esa unción que sentimos nosotros cuando el Espíritu Santo llena todo este lugar. Ellos no lo habían sentido. Pero allí estaba Cristo. De inmediato, la barca fue dirigida hacia la orilla. Inmediatamente que se dieron cuenta de la gran pesca que estaban haciendo, la barca fue dirigida hacia la orilla, pero no a la orilla donde no estaba Cristo, sino a la orilla donde estaba Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Somos enviados a predicar la palabra. Somos enviados a predicar el Evangelio. Y aquellos que aceptan al Señor deben ser dirigidos a Él. Deben ser dirigidos donde está el Señor. Usted no puede darle plan de salvación a alguien y dejarlo allá afuera que no sabe qué hacer. Usted no puede hablarle a alguien de Cristo y esa persona quebrantarse y usted decirle, bueno, ya yo hice mi trabajo. Usted tiene que dirigirlo donde está Jesucristo. Usted tiene que traerlo donde hay un mover del Espíritu Santo para que la gloria de Dios le ministre de una manera especial. Todo el cristiano verdadero va a experimentar el cuidado sobrenatural del Señor resucitado. Todo el que ha aceptado al Señor Jesucristo, hay momentos donde damos pasos luchando por nuestra propia cuenta. Y hay momentos donde luchamos y queremos obtener y queremos hacer. Pero en algún momento Jesucristo va a tener cuidado de nosotros para demostrarnos que Él vive. Para que nos demos cuenta que Él está vivo. Tenemos que tratar de estar donde está su bendición. Cuando estamos donde está su bendición, pues en algún momento esa bendición te tocará, te alcanzará y serás bendecido. Vamos a ir al versículo 9. Versículo 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Dice el 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Allí estaba el maestro, podía ver, podía oír, podía sentir. El maestro estaba en aquel lugar, allí estaba él, ya tenía el alimento preparado. Ya Jesús tenía un pez, se lo estaba cocinando. Ya estaba haciéndole la comida, estaba haciendo el desayuno. Porque estaba amaneciendo cuando eso pasó. Así que Jesús le estaba haciendo el desayuno. Jesucristo no tenía necesidad de decirle a ellos, denme acá de los peces que ustedes pescaron. Podía haber tenido aquello lleno, completo. Pero le estaba cocinando un pez y le dice en el verso 10, Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ya tenía el alimento preparado y les pidió peces de los que habían pescado. Dios exige nuestro esfuerzo ante que la bendición fluya. Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Él tiene la autoridad para hacerlo todo. Pero exige muchas veces nuestro esfuerzo
para bendecir nuestras vidas. ¿Qué necesidad tenía Cristo de decirle, denme de los peces que ustedes pescaron? Absolutamente ninguna. Sin embargo, le estaba diciendo, de lo que ustedes pescaron, denme. Yo no sé si usted recibe ahora esta revelación. Todo lo que ellos habían pescado, se los dio Cristo. Le estaba diciendo, el egoísmo, ahora tienen que soltarlo. Si ustedes creen que yo se lo di, entonces denme de eso para cocinárselo. Aleluya. ¿Sabe que muchas personas todavía no entienden que lo que tienen se lo ha dado Cristo? Y tienen un egoísmo terrible. No, que va, esto no lo puedo soltar, esto no lo puedo dar. Hay un hermano en necesidad, no lo puedo ayudar, no puedo diezmar, no puedo ofrendar. Entonces todo lo que ha hecho no se ha dado cuenta que ha sido Cristo. Y Cristo le dice, dame de lo que te di. De lo que yo te di, dame. Aleluya. Y esto se le hace muy difícil a muchos, poder entender esta bendición de que Dios es el que provee, de que Dios es el que da. Tenemos que esforzarnos, iglesia, para servirle al Señor, para congregarnos. Muchas veces quieres que tus hijos cambien, que tu familia cambie, que cambie tu esposa o tu esposo, pero no nos esforzamos nosotros. Queremos que cambien todas las cosas a nuestro favor, pero nosotros no nos esforzamos. Muchas veces queremos que nuestra finanza cambie, pero cuando nos esforzamos en nosotros mismos, no en la dirección de Dios. No en lo que Dios dice, porque si el Señor dice que te va a bendecir cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y justicia, tienes que saber que esa bendición que Dios te va a dar no añade tristeza con ella. Y que es una bendición para que fluya en tu vida de una manera poderosa. Muchas veces tenemos que esforzarnos para que Dios te use. Si quieres que Dios te use, tienes que esforzarte. Tienes que dejar que Él trate con tu vida, tienes que esforzarte, tienes que dedicar tiempo, tienes que dejar muchas cosas que te pueden agradar allá afuera para servir a Dios. Si quieres que Dios te use, tienes que sacar el tiempo para Dios. Si quieres que Dios te use, tienes que ponerte en sus manos. Tiene que haber un esfuerzo para que entonces la bendición de Dios llegue a tu vida y te use. Aleluya. Si nos esforzamos, Dios te bendecirá y Dios te va a usar de una manera poderosa. Cuando el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 1 al 6, había un hombre que tenía la mano seca. Ese hombre podía ser sanado allí en la silla donde estaba. Allí mismo Jesucristo podía haberlo sanado, allí decirle, mira, ya eres sano, ya esa mano es restaurada, pero le dijo, ven, párate aquí. Tienes que pararte aquí porque muchas personas a veces para recibir sanidad tienen pena venir al frente. Cuando uno hace un llamado, no, a mí me da vergüenza ir al frente. No, que me sane aquí. Dios si quiere te puede sanar allí, Él lo puede hacer. Pero a este hombre de la mano seca le dijo, párate aquí, ven aquí. Y ahí esa mano fue restaurada. El paralítico sanado tomó el lecho y anduvo. Cuando Dios quiere bendecirte muchas veces, te va a pedir, esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate. Los 10 leprosos hubiesen podido ser sanados ahí en el momento. Sin embargo, Dios le dice, Jesús le dice, vaya y preséntense al sacerdote. Tienen que ir allá, tienen que caminar hasta allá. Los puedo sanar ahora mismo, en este instante, pero quiero que se esfuercen un poco. Y los envía hacia allá. En la resurrección de Lázaro, cuando él llegó y dijo, quita la piedra, y que Marta dijo, hace 4 días que está muerto, ya hiede, tiene mal olor. Jesucristo podía haber sacado la piedra, si podía levantar un muerto, solamente decirle a la piedra, muévete y se mueve. Pero tenían ellos que sacar la piedra.
La piedra tenía que ser removida por ellos. Por eso le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Había que remover la piedra. Aleluya. ¿Queremos bendición muchas veces? Pero no queremos esforzarnos para Dios. Dice ahí, para ir finalizando, el verso 12 y el 13. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesucristo los invitó a comer. Sabían sin duda alguna que ese era el Señor. Allí estaba sentado con sus discípulos. Estaban convencidos de que era Jesús el que estaba allí. No tenían ningún tipo de duda en esto. Dios está llamando a hombres y mujeres que crean por fe. Está llamando a hombres y mujeres que le crean. Él quiere salvarte. Él quiere guiarte. Él quiere cuidarte. Juan estaba reafirmando la resurrección de Jesucristo. Juan estaba reafirmando que Jesús estaba vivo. Nosotros reafirmamos también que Jesucristo ha resucitado en nuestros corazones, que Jesucristo está vivo. Hemos sentido el llamado de Dios. Hemos sentido que Dios nos ha llamado para servirle. Hemos sentido que Dios nos ha sacado del mundo, y muchas veces cuando estamos pasando por lucha pensamos de que las cosas no van bien, de que vivir una vida consagrado al Señor es demasiado fuerte. No lo es, iglesia. La vida fuerte es separado de Dios, porque ya después de haber puesto la mano en el arado, cuando miras atrás no eres apto para el reino de los cielos. Tenemos que estar con esa mano en el arado mirando hacia adelante, creyéndole al Señor. Ya pusimos esa mano en el arado, iglesia. Es una bendición que hoy no la estás viendo probablemente mucho, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta que la vida eterna es una realidad. Yo no sé cuánta lucha, cuánta guerra has estado pasando por servirle al Señor. Cuánta lucha, cuánta guerra, porque quieres servirle al Señor y algo quiere alarte. Y estás tratando de resolver tu vida a tu manera. Estás tratando de hacer las cosas con tu propio esfuerzo. Y de momento parece que todo está caminando bien, pero te das cuenta que todo lo que estaba caminando bien se te desapareció. Qué bueno sería que en este día te dieras cuenta de que Jesucristo está ahí para bendecirte. De que puedas sentir y decirle: Señor, he pasado la noche pescando, he pasado tantos días trabajando, pero al final no tengo nada. Siento hasta mi corazón vacío. Jesucristo llena ese vacío que hay en tu corazón, y Él quiere llenarlo. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.